empezaba la economía mundial a entrar en una nueva fase de la crisis estructural capitalista. Es decir, ya se estaba perfilando de alguna manera lo que terminó por explotar en el año 2008. Hablar de los BRIC implica de alguna manera, quizás no es el escenario y no es este el momento para eso, pero es importante tener claro de que para hablar de los BRIC hay que meterlo también en el contexto de la crisis del capitalismo mundial. O sea, no podemos hablar, en mi modesta opinión, hablar de los BRIC sin contextualizarlo, sin mirar qué pasó, sobre todo a partir del año 2008. Estos países, ya no como una idea de marketing, ya no como una idea para los atractivos, para los capitales especulativos, empiezan a tomar vida propia, empiezan a tener un perfil autónomo con relación a las posiciones dominantes, a las posiciones imperialistas, ¿no? Y uno de los elementos que está en disputa, sobre todo con estos países, es que ellos detentan el 40% de las reservas monetarias del mundo. Vale decir que aproximadamente son 9 billones, más de 9 billones de dólares las reservas monetarias acumuladas del mundo, y al mismo tiempo el BRIC contiene cerca, como lo dijo Alexandro, 4 billones de dólares, de los cuales el 30% lo tiene China. ¿Por qué yo digo que es importante? No es el único elemento, por supuesto, es uno de los elementos más importantes, por lo menos para entender el papel particular que tienen estos países. Las reservas monetarias de estos países y, por supuesto, las fortalezas que señalaba Alessandro Pinto en la intervención anterior, de alguna manera en este momento está en discusión la posibilidad de que estos países ayuden a sacar de la crisis a los países de la Unión Europea, incluso el propio Estados Unidos. Esos son unos elementos que está en discusión. Incluso se les ha pedido a estos países que traten una vez más de fortalecer con recursos al Fondo Monetario Internacional. Es decir, en la reciente cumbre del G20, que fue del mes de junio, se logró un acuerdo para inyectar 460.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y los países BRIC dijeron, sí, cómo no, nosotros vamos a inyectar recursos, pero con unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Nosotros requerimos tener representatividad en el directorio del Banco Mundial, que se democratice el mecanismo de elección de las autoridades del Banco Mundial, entre otras. Creo que una de las cosas y voy a tratar de ser lo más breve posible con esto, porque entiendo que ya estamos llegando a un aspecto muy importante de esta actividad, a un momento muy importante, es cuáles son los intereses comunes de los llamados países BRIC. A pesar de su diversidad cultural, de sus diferentes dotaciones de recursos, tanto materiales, físicos, naturales, tienen coincidencia en algunos puntos que forman parte del debate y el espectro de discusión que se está dando en este momento en la humanidad. Uno de ellos es sobre cuestionar el rol del dólar como moneda de reserva mundial. Ellos perciben, unos países más que otros dentro del BRIC, particularmente China y en menor medida Rusia e India, los peligros que representa tener esa cantidad de dólares, por decirlo de manera, y deuda, papeles del Tesoro de los Estados Unidos dentro de sus arcas. ¿Qué significa eso? Que ven en riesgo realmente que el dólar no represente ninguna garantía como valor. Y para ellos han señalado la necesidad no han planteado la idea de que haya una moneda mundial, una moneda sustituto, sino que simplemente se constituya una canasta de monedas donde esté incluida la moneda china, la moneda rusa, la moneda india, la moneda surafricana, para ampliar el espectro. Pero que además esa moneda esté respaldada realmente con producción o con las principales fortalezas que tienen estos países. ¿Qué pasa con el dólar? No sé si ustedes lo saben, pero mucho se ha dicho de que el dólar, Estados Unidos tiene el monopolio de la posibilidad de imprimir el billete verde a su antojo, y de alguna manera el tener esta posibilidad se ha convertido en un ataque sistemático al resto de la humanidad, que implica de alguna manera de que la crisis norteamericana, la crisis de la economía norteamericana y la crisis de los países europeos se la están exportando al resto de los países por la vía de la manipulación de sus respectivas monedas.
Estos países han planteado la necesidad en diferentes foros, particularmente en el Fondo Monetario Internacional, de ampliar el mecanismo sobre los cuales se determina el valor de una moneda, conformada por una canasta de moneda. Otro elemento que han dicho, y esto a algunos de nosotros nos debe sonar particular, es que han insistido en la idea de que los países puedan pagar sus intercambios comerciales a través de sistemas de pagos de moneda local. Es decir, yo no sé si a ustedes les suena la idea del sucre, por poner un ejemplo. En el caso del sucre, nosotros podemos pagar las importaciones provenientes de los países miembros con nuestra moneda, con el bolívar. Lo mismo pasa con Bolivia, con Cuba, con los países que hacen parte de este mecanismo. Los países BRIC hoy día tienen acuerdos bilaterales entre ellos que les permite, por ejemplo, Brasil y China, pagar sus intercambios comerciales a través de sus propias monedas. Eso les permite de alguna forma tener la posibilidad de depender menos relativamente con relación al dólar. Otro elemento que es muy importante es su rol dentro del grupo llamado de los 20. Aquí yo tengo yo a veces cuando me dicen que hable de estos temas, pienso en que hablamos de países, pero no podemos perder de vista que lo que está detrás es la transformación que está operando a nivel global de los sistemas productivos. Es decir, el sistema productivo desplegado a nivel mundial responde a determinados intereses. La discusión sobre el tema de lo unipolar y lo multipolar, de alguna manera, se ha desplazado de los espacios donde normalmente se discutían. O sea, no tiene legitimidad el sistema de Naciones Unidas, no tiene legitimidad el Fondo Monetario Internacional, no tiene legitimidad el Banco Mundial, no tiene legitimidad la Organización Mundial de Comercio, y sin embargo se constituye un grupo político donde están las 20 principales economías del mundo. Ahí en ese espacio se está decidiendo en buena medida el futuro de la humanidad. Estos países han detectado y saben y están conscientes de su rol específico y de su peso específico en las decisiones que se están tomando a nivel mundial, y hacen vida activa dentro del llamado grupo de los 20. Y han hecho unas propuestas muy importantes. Una de ellas, la acaban de firmar en el mes de marzo de este año, es que ellos van a crear un banco de desarrollo para financiar sus proyectos productivos. Suena familiar que recuerdo desde los inicios del gobierno del presidente Chávez, él planteó la necesidad de tener un banco del sur, un banco sur-sur. Entonces no debe ser nosotros, cada vez que veo una cosa de esa, recuerdo toda la insistencia, todo lo que insistió el presidente Chávez, que tuviéramos mecanismos propios, que nos hicieran menos dependientes del imperialismo y del sistema de dominación que impera. Ellos plantean la necesidad de cambiar el régimen mundial de comercio. Tienen posiciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso de la India, 750 millones de personas dependen de la agricultura familiar, es decir, su propio sustento. En Brasil, el 60% de la comida que consumen los brasileños la producen pequeños productores del campo, ¿no? Detrás de eso está todo el movimiento Sin Tierra, etc. Ellos plantean la necesidad de que las grandes potencias eliminen las restricciones a las exportaciones agrícolas, los subsidios a las exportaciones agrícolas, tienen posiciones para proteger el sistema productivo, los sistemas productivos nacionales, particularmente Brasil, China, India, Rusia no es miembro de la Organización Mundial de Comercio. Cosa curiosa, no es miembro porque tiene un veto de Estados Unidos, porque Rusia no ha permitido las reglas que le están imponiendo para privatizar el sistema bancario de acuerdo a las reglas que establece la OMC, y no ha permitido que el sistema de producción, todo lo relacionado con la energía, quede bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la razón por la cual hoy día, después de varios años, todavía Rusia no es miembro de la Organización Mundial de Comercio. Y finalmente su postura con relación a reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre las cuales los países tienen un acuerdo para ayudar a que Brasil y la India sean parte del Consejo Permanente, sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el caso, si uno ve la siguiente lámina, no se da cuenta, estos son todo el esquema de alianzas que hasta ahora conocida, ahí faltaría incluir en el caso de Brasil, Mercosur, UNASUR, CELAC, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en el primer recuadro vemos todos los países que son miembros del G20, incluyendo Brasil, Rusia, India y China,
una primera asociación, un primer acercamiento que se dio entre Brasil, India y Sudáfrica, conocido como ICSA. En el caso de China, su papel dentro de lo que se llama la ASEAN, donde están Indonesia, Japón, Sur Corea, Brunei, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, y el acuerdo de cooperación de Shanghái, donde está China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tajikistán y Uzbekistán. Es decir, todo un esquema de relaciones a nivel político, fundamentalmente, donde funcionan estos países. Muchas gracias. Bueno, yo escuchando los compañeros que han estado en este panel el día de ayer y hoy, yo decía, a alguien le decía, caramba, esto es un panel de lujo, ¿no? Realmente, casi que, bueno, que puede contribuir uno, que puede decir uno a este importante debate de cara al 7 de octubre. Pero escuchando las intervenciones de los compañeros y las reflexiones que estaba haciendo el público, tendría que decir, esto es un público de lujo, ¿no? En esos dos casos, y lo tengo que decir porque están los compañeros del Frente Francisco de Miranda, están los compañeros de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, está el público general que no ha perdido atención sobre todas las cosas que se han dicho de aquí, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que celebrar, ¿no? Y quiero empezar quizás porque alguna de las personas que intervino en una de sus preguntas o reflexiones señalaba sobre la pertinencia de la incorporación de Venezuela al Mercosur, o al menos así fue como yo lo entendí. Y ciertamente los orígenes del Mercosur, sus orígenes no son los que podemos ver ahora. Y una de las razones fundamentales es precisamente porque no es que se incorpora Venezuela a un mecanismo institucional, burocrático, de carácter estrictamente comercial en muchos casos, sino además que se incorpora un pueblo, y se incorpora un pueblo con esta actitud, con la actitud que han tenido ustedes a lo largo de esta jornada y con la actitud que tiene y a veces para hablar de países sin personas es bastante difícil, ¿no? Sin hablar de la diversidad cultural, ¿no? Donde señalaba Reinaldo, Raimundo, etcétera, el embajador de Ecuador, hablar de estos temas sin llenarlos de pueblo, como nos ha enseñado Judy, es bastante difícil. Y yo creo que el cambio fundamental y más importante de la incorporación de todos estos organismos es que es el cambio de la correlación de fuerza. Es decir,